Este video va de lo que el ganador del torneo de peso ligero del TUF 31, Kurt Holobaugh, piensa sobre el desempeño de Conor McGregor como entrenador dentro del reality y sobre sus posibilidades de victoria en una pelea contra Michael Chandler. Soy José y esto es Fans Combat. Conor McGregor ha estado hablando de un increíble regreso a la competencia activa en UFC, pero ¿hará el trabajo duro necesario para lograrlo? Basado en su reciente salida como entrenador del The Ultimate Fighter, algunos de los luchadores del programa tienen sus serias dudas. A decir verdad, todo el mundo duda de la ética de trabajo del Notorious por estos tiempos. ¿Y ustedes confían en el sacrificio y compromiso de McGregor con el entrenamiento? El ganador del torneo del peso ligero del TUF 31, Kurt Holobaugh, estaba en el equipo Chandler, por lo que no tiene tanta información de detrás de escena como los peleadores del equipo McGregor, pero seguro mucho más que nosotros sí tiene. Holobaugh dice que vio al otro equipo regresar temprano a la casa del TUF cuando The Notorious no se presentaba a las prácticas. En una entrevista con BJ Penn Radio, Holobaugh profundizó en lo que presenció. No, definitivamente se perdió mucho. No creo que se haya presentado a ningún pesaje. Sé que hubo varias ocasiones en las que es posible que hayan cancelado sus prácticas. Recuerdo que a veces los muchachos llegaban hasta el Apex. Nuestro equipo en cierto sentido disfrutaba cuando iban, porque nos encantaban las horas que teníamos. Continuó. Teníamos las 10 AM y las 4 PM, y ellos las 12 PM y las 6 PM, así que cuando regresábamos a casa poco antes de las 6, que era cuando teníamos tiempo para cocinar y ducharnos, no había mucha gente en la casa, así que podías relajarte en el jacuzzi. De repente volvieron varias veces y pensamos que estaban entrenando y dijeron que lo cancelaron. Hubo bastantes ocasiones en las que Conor no se presentó y canceló las prácticas. Definitivamente creo que podría haber estado mucho más involucrado en lo que estaba. Ahora sí viene lo chido. El luchador del equipo McGregor, Aaron McKenzie, dejó constancia de que Conor rara vez se presentaba en las prácticas matutinas, pero insistió en que siempre tenían entrenadores asistentes listos para comenzar. El relato de Holobaugh ciertamente difiere de eso, pero igual refuerza la idea de que Conor McGregor no estuvo comprometido con los chicos de su equipo ni con el programa en general, que fue lo que quiso destacar Holobaugh. Más allá de que sus impresiones puedan estar nubladas por la ira que siente hacia Conor, ya que fue la victoria de Kurt Holobaugh sobre Lee Hammond lo que inició la infame pelea de empujones del TUF 31 entre Chandler y McGregor. Y desde allí Conor lo ha apodado Hobo. Dejando atrás al McGregor entrenador, ¿qué piensa el ganador del torneo de peso ligero del TUF 31 sobre las posibilidades de victoria de Conor McGregor en una aparentemente hipotética pelea contra Michael Chandler? Cuando se trata de la pelea entre McGregor y Chandler, no hay duda de quién cree Holobaugh quién está entrenando más duro. Creo que ustedes tampoco, o alguno de ustedes sí tiene dudas al respecto. Después de pasar mucho tiempo con Michael Chandler y ver cómo entrena, y luego saber quién es Conor McGregor y qué está haciendo Conor y cómo está estrenando Conor, tengo que darle la ventaja a mi chico, Chandler, dijo Holobaugh. Creo que él lo querrá mucho más de lo que lo querría Conor. Si cualquiera de los dos tiene la oportunidad de renunciar, Chandler no lo hará, pero si Conor tiene la oportunidad de renunciar, querrá salir de allí. Y ahí es cuando Michael Chandler acabará con él. Kurt Holobaugh es de la opinión de la mayoría, sin entrar en evaluar el talento y las habilidades de cada uno. El principal argumento para dictaminar un favorito en ese combate está en la disciplina, compromiso y ética de trabajo de cada uno de ellos. Básicamente, Chandler es un peleador activo y Conor uno retirado. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.